que el mundo, la vida, no solo está en tu entorno que siempre has estado. Seguir lo que a uno le gusta y hacerlo bien, porque muchos, por ejemplo, suelen decir, mi papá quiso que yo sea médico, entonces voy a estudiar medicina. Llega el momento que al momento de ejercer simplemente no está esa pasión, no está eso de, ok, voy a hacerlo, no, simplemente es eso, la mediocridad. De que cuando tú tienes pasión por hacer las cosas y es justamente tu carrera lo que haces, el dinero viene solo. Yo les invito a que no tengan miedo. El éxito solo depende de que ustedes se atrevan. El miedo siempre está. Hola, hola, bienvenidos al programa de Sábados y Milagros, un espacio con historias reales de personas que a partir de su vocación han creado grandes cosas, y el día de hoy me encuentro con un invitado sumamente especial. Hemos retomado nuevamente Sábados y Milagros para todos ustedes, un podcast en donde ustedes van a poder escuchar, van a poder relajarse, y obviamente conmigo, con Milagros Chávez, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Así que el día de hoy, como les estaba comentando, hay un invitado muy especial, totalmente grandioso, y tengo el orgullo de poder entrevistarlo el día de hoy para darles a conocer a todos ustedes. Él es el doctor José Luis Medina Bueno, el cual vamos a dar una breve descripción de él. Así que vamos a ver. Él es nuestro economista invitado el día de hoy. Actualmente es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, es docente de pregrado y de posgrado e investigador de RENACYT, como también ha tenido su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que sin más que decir, vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Medina Bueno. ¿Cómo está, doctor? Feliz de tenerle el día de hoy. Muchas gracias, Milagros. Encantado también de poder conversar contigo en este post. Para mí es un privilegio también poder conocernos un poquito más y dar a conocer también a la gente de mi experiencia, sobre todo en el ámbito académico y personal. Por supuesto, el día de hoy el doctor nos va a inspirar a todos nosotros. Para ustedes que de repente por ahí quieren estudiar economía o simplemente quieren escucharnos, ese es el espacio ideal. Así que vamos a empezar con las preguntitas. Tengo entendido que usted nació en Bambamarca. ¿Cómo fue su infancia en Bambamarca? Lo recuerdo mucho porque soy natural de ahí. Nací en una comunidad que se llama El Ahijadero de San Juan de la Camaca. Sí, yo soy natural de ahí. Y a partir de los 16 años ya me vine más a Cajamarca para empezar la universidad, sobre todo. Pero lo recuerdo con mucha, una situación de vivencia muy interna, muy íntima, con mucho anhelo también, mucha expectativa que en ese momento teníamos, pero lo recuerdo como algo tan íntimo, propio, que, porque es mi vida, es parte de mí. Y es una comunidad que carece de muchas necesidades, o en ese momento carecía de muchos aspectos sociales, económicos, pero que a lo largo se ha ido mejorando. Y ahora cuando ya voy, siempre me da recuerdos, porque ya no es como hace 20, 30 años atrás. Y lo recuerdo muy bien porque ahí hice mis estudios, tanto de jardín inicial, mi primaria, mi secundaria, y sobre todo con los juegos y la animación que había fuerte entre nosotros los niños para cualquier tipo de festividad, juntarnos en algún evento en especial, por ejemplo, para fiestas de julio, que es de Bambamarca, o alguna festividad en la comunidad campesina, sea para Navidad, por ejemplo, donde los pastorcillos y los cánticos que se dan, nosotros como niños nos juntamos, éramos parte. Claro, no había muchas condiciones, pero cantábamos de cierta manera. Y los juegos también que teníamos como familia. Hay una festividad muy importante que es el 3 de mayo, donde toda la familia por parte de los buenos nos juntamos. Hasta ahora es una tradición para celebrar las fiestas de las cruces que se llama. Y los primos, los sobrinos, los tíos, hacíamos pues sin luz, obviamente, porque no había luz eléctrica en ese entonces, pero en la noche, con la luz de la luna, jugamos enormemente y esos son los principales recuerdos que yo tengo
de una integración de mi familia con mis hermanos y mi comunidad también en ese lugar, ¿no? Por supuesto, qué bonito, la verdad. He escuchado que Mamamarca es muy lindo y fue difícil venir de Mamamarca a Cajamarca. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Cajamarca? Bastante complicado porque nosotros, sobre todo en la comunidad en ese entonces, no había pues electricidad, no había carreteras, no había condiciones económicas. Venía de una familia de bajos recursos, muy bajos recursos, y salir a la universidad era un sueño. El máximo que podíamos aspirar era ir a una normal, que son los institutos, los pedagógicos, para ser profesor, que lo cual es excelente, obviamente, pero en ese entonces era como que la máxima aspiración y no teníamos recursos, obviamente, para venir a Cajamarca, porque hay que pagar un cuarto, los pasajes, la alimentación, y que para mi familia, que somos 7 hermanos, soy el tercero, no había condiciones para ello. Así que teníamos que más bien trabajar y ver la forma de cómo ingresar al instituto. Pero por cuestiones de la suerte, que podríamos decir, o algo que pasó, la propia, el destino, la naturaleza, hubo un familiar que motivó a mi padre para que yo pueda venir a la universidad, a postular, a ver la posibilidad si yo puedo ingresar a la universidad. Porque era excelente alumno en el colegio, la escuela también, y eso daba mérito de cierta manera para decir, bueno, vamos a ver la posibilidad de que venga a Cajamarca y postule. Y así donde me atreví, gracias al apoyo obviamente de mi familia, que hizo todos los esfuerzos para reunir recursos y venir a postular, la inscripción y acompañar obviamente también con algunos familiares que ya estaban aquí y de esa manera postular. Y así es donde pude ingresar a la primera, en ese entonces era vía CEPUM. Y vía CEPUM no es como ahora, que ya los rendimientos son muy más bajos y antes tenías que ser los primeros puestos y sobre todo tenías que aprobar el examen. Ahora ya como que también ha bajado ese nivel, no solo aquí en Cajamarca, sino a nivel nacional. Estoy hablando del 2005, donde pude tener la opción y poder ingresar a la universidad directo en ese momento. Y para mí fue una gran satisfacción y sobre todo para la familia también. Por supuesto, totalmente. Creo que ha sido mucha superación por parte de usted, también el apoyo de su familia. Creo que es algo maravilloso, es algo increíble y de verdad me alegra nuevamente porque realmente tenemos un invitado muy especial el día de hoy y es muy agradable poder escuchar esto. Por otro lado, también tengo otras preguntitas. Sabemos que usted ha tenido la oportunidad de viajar a distintos países. ¿Cuál ha sido el país que más le gustó? ¿Qué le motivó a visitar estos países? ¿Cómo llegó la oportunidad? En principio, la mirada y sobre todo el querer, ese entusiasmo de salir del país, se llevó a cabo mucho más antes de que sea universitario. Cuando estaba en primaria, siempre escuchaba o veía a veces la televisión de vez en cuando, porque no había televisión en sí. Mi padre tenía un televisor blanco y negro, pero solo nos hacía observar los fines de semana, solo en mérito a las actividades que habíamos desarrollado durante la Claro. semana. Y siempre que veía que la gente viajaba en la televisión, pues veía otro país y era otro mundo, otra realidad. Yo siempre veía a personas, por ejemplo, que tenían un maletín y que eran la gente que tenía dinero y tenía condiciones para mejorar, ¿no? No solo de su familia, sino también del territorio. Entonces ahí me vino y me nació que quería viajar, pero a la vez para poder viajar yo tenía que ser algo o alguien en la vida. Y eso, ser un banquero. Entonces la concepción era de ser un banquero. En ese entonces yo, un niño, no sabía. Y a lo largo de los años me di cuenta que no era ser banquero, sino estudiar algo relacionado a economía y negocios, ¿no? Aunque también mi padre y mi familia quería que yo estudie ingenierías o medicina, cosa que yo tenía todos los puntajes, porque cuando yo venía a la academia como tal y postulé, yo saqué pues por encima de cualquier ingeniero o algo. Entonces era por un tema más de vocación. Entonces ahí es donde ingreso a la Escuela de Economía y en la misma Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, también siendo puesto de la universidad, fui a Lima y fui becado a Lima para hacer una estancia ahí para complementar los estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ahí me abrieron los ojos también. Todos ellos viajaban a los países, salían de vacaciones y decir, si ellos pueden, yo también puedo. Y así fue. Pero antes de eso yo salí ya
del país en el 2005, justo cuando ingresé a la universidad a Ecuador. Justo antes de entrar a la universidad prácticamente a estudiar, fui de un viaje a Ecuador a trabajar. Entonces me abrió la mente, me atreví justamente sin que mis padres sepan, me atreví a viajar con fines también de generar recursos para pagarme mi cuarto y la alimentación al menos por un tiempo. Y efectivamente trabajé como medio año y de ahí vine ya a empezar los estudios en la universidad, pero eso me abrió también la mente a decir, tener siempre a querer visitar otros países. ¿Por qué? Porque sabía que el mundo, la vida, no solo está en tu entorno que siempre has estado o que has iniciado. Es decir, donde has nacido y creemos que ahí está todo el mundo y eso es todo, la vida. No, el mundo está, si uno explora y sale de su zona de confort o sale de su territorio, está lleno de peculiaridades, lleno de sorpresas y cosas extraordinarias que la vida, Dios o la naturaleza lo tienen. Y eso te hace crecer sin ninguna duda como profesional y sobre todo también como persona. Y ahí es donde hemos salido ya a diferentes países, claro, producto de obviamente el esfuerzo y el trabajo, pero es también producto de una visión clara a dónde queremos ir, ¿no? Sobre todo, en mi caso, al tema técnico, al tema profesional, crecimiento profesional, y es donde he podido visitar diferentes países en el mundo, ¿no? Por supuesto, ¿cuál fue el país que más le gustó? Que dijo, me encanta esta cultura, me encanta este lugar, me encanta todo de aquí. Todos tienen sus peculiaridades, pero no sé si poder decirte uno, pero España lo tiene como que todo, porque aglutina latinos, aglutina estadounidenses, aglutina de Asia, del continente asiático, aglutina europeos, ¿no? Entonces es una mezcla, es un De mix, todo, tienes de sí. todo. Entonces ahí puedes encontrar la comida, la cultura, y claro, es milenaria también. España tiene tanta historia, es decir, por siglos. Y todo eso hace que sea un país bastante diverso, heterogéneo, inclusivo y maravilloso. Pero también tiene los otros países, por ejemplo, como Italia, Francia, Inglaterra también me gustó mucho. Y creo que hay mucho de qué aprender en cada uno de ellos. Pero para mí, si yo puedo resumir, quizá es España el que tiene, porque tiene también las playas, tiene la buena comida, Todo. así que Ese estamos lugar ahí. está Ese lindo. lugar está para, no de repente a mejor playas que Latinoamérica, pero sí que tiene el Mediterráneo, tiene el Atlántico y la fusión de todas estas cosas que acabo de comentarte. Y muy bien, doctor Medina, y coménteme cómo fue su vida universitaria. ¿Usted era un estudiante aplicado o si era de vez en cuando se relajaba, se daba ahí sus escapaditas, sus relax? Vivo en la universidad, creo que algo, sobre todo para mí, que hay como que tres, cuatro tipos de estudiantes, pero no sé dónde calificarme. El típico chancón, el que es para estudiando, pero que no sale, ¿no? Y no Bonito. hace efectivamente. Pero también el otro que trata de estudiar un poquito, pero también relajarse, digamos el promedio. Y hay otro que es el, me llama relajado, el que va solo por hacer amigos y salir a divertirse, y al estudio, a lo que venga. Yo creo que he sido como que los dos primeros, ¿no? O de repente los tres, porque he sido estudiante sobresaliente, porque he sido entre los primeros puestos, estaba entre el primero y segundo puesto, y terminé el segundo puesto de toda mi carrera y también de la facultad. Pero también he sido bastante extrovertido porque hacía política, estuve en el Centro Federado, fui secretario general, salía con los amigos también a divertirme, debe decir, casi todas las semanas, me juntaba con gente adulta y de todo tipo, salía a los eventos, pero estudiaba bastante. Y no era fácil para mí poder involucrarme en espacios que implique, quizá a veces, como dicen, pérdida de tiempo, es decir, irme a una discoteca igual. Es decir, lo hacía de todo. Pero tampoco ha sido difícil para mí la universidad. Para mí la universidad ha sido una etapa muy bonita, una de las mejores que he tenido, pero muy fácil también. No porque la carrera que se estudie, sino porque eh, tenía, creo que, las condiciones y capacidades para estudiarme un libro rápidamente, en un par de horas, y con eso hacer la clase. Y que ahora, por ejemplo, no se hace eso, ¿no? Entonces, no lee, no se tiene costumbre. Así que yo recuerdo mucho eso, que he vivido de todo un poco, pero que siempre he sido sobresaliente. Entonces, como que me puedo considerar que intentaba
construirme en diferentes aspectos, ¿no? En lo académico, pero también las relaciones interpersonales, entre otros. Perfecto. ¿Y ahí hubo algún profesor que lo marcó, que fue como que fue su profesor favorito, que hasta ahora lo recuerda en la universidad? Mm, Quizá ha habido algunos, siempre los profesores que he tenido marcan entre lo bueno y quizá lo malo que también recogemos, es verdad, creo que en todos, ¿no? No hay excusa sobre ello, pero personalmente yo podría decir que hubo un profesor que nos hablaba un poco mucho más de la economía aplicada y eso sí que es paz descanse, el profesor Jorge Vázquez, falleció hace unos años y que él hablaba mucho de su experiencia como empresario, como economista fuera de las aulas y como también un ganador en diferentes aspectos, ¿no? Pero a la vez también de sus caídas que ha tenido. Entonces, porque generalmente uno habla de sus aciertos, pero no de sus desaciertos. Este profesor hablaba de eso y te daba una economía real. Creo que eso me ayudó mucho también a tener una mirada de ese tipo, a hacer economía real, no solo desde el punto de vista teórico, sino también de la práctica. Creo que es uno de los principales profesores que marcó y que me ayudó a mí tener una nueva perspectiva de cómo hacer economía en la vida real. Por supuesto. ¿Y cuál fue su curso favorito en la universidad? Bueno, en sí, dentro de la universidad, que me haya gustado como tal, casi ninguno me gustó por la forma como se enseñaba, quizá. Entonces, eso a mí no me motivaba mucho. Es más, quería hasta que me irme de carrera, irme más a ingeniería industrial, a carreras relacionadas a ello, ¿no? Pero de todas maneras, el ya tener conocimiento, tener información de los cursos, más allá de quién enseño o no, había aspectos que sí me gustaban mucho. Uno de los cursos que sí me marcó fue la macroeconomía, pero una macroeconomía del desarrollo. La macroeconomía lo entendí aquí, perdón, esto lo acepté de manera adecuada aquí en la Universidad de Economía, pero le di el enfoque que importa mucho en la Universidad de la Católica cuando fui a Lima, en esa estancia, esa beca que obtuve para complementar mis estudios. Y ahí ubiqué la macroeconomía y el desarrollo. No solo es un campo de estudiar la estabilidad de precios, la estabilidad económica en general, la política económica, por el lado de la política monetaria, por el lado de la política fiscal, sino que también orientado hacia unas medidas de reestructurar la economía en el enfoque de mediano y largo plazo, porque los cambios de las economías no se hacen en corto plazo, sino se hacen en mediano y largo plazo. Y ese enfoque me cambió y me ayudó mucho a darle importancia a lo que es el desarrollo. Y otro curso que sí me marcó mucho también fue la teoría del desarrollo, que tiene que ver mucho, obviamente, con todos los enfoques de modelos de crecimiento económico, sobre todo parten por ahí, pero cuando hablamos ya de teorías del desarrollo, no solo va centrado al crecimiento de la producción, es decir, del PBI, sino que también entra aspectos, por ejemplo, como el capital humano, como el tamo medioambiental. Es decir, que vaya ya pensado no solo crecer por crecer, sino que se articule a los otros aspectos medioambientales, sociales, políticos, y que obviamente la economía está en el centro, pero que genera desarrollo de mediano y largo plazo. Por supuesto, sin duda alguna, creo que la universidad, bueno, las distintas universidades por las cuales usted ha podido pasar y tener una vida académica ha sido muy interesante. Coménteme un poco cuando fue a Madrid. ¿Qué le pareció? ¿Fue también por una beca? Sí, en la Universidad Autónoma de Madrid me abrió mucho la puerta. Antes de eso, para llegar ahí, fue producto obviamente de estar también en la Católica, de darme esa visión de decir, puedes salir, debes salir, puedes y tienes que salir, porque eso te abre la mente, te abre el panorama y conoces otro mundo y obviamente empiezas a adoptar y adaptar esas implicancias también a tu territorio. Y mis compañeros iban, y yo digo, ¿por qué yo no puedo ir si ellos van? Claro que sí, porque era también uno de los mejores alumnos dentro de la católica. Y ahí es donde empecé a ver las posibilidades como para poder salir a Madrid. Y bueno, trabajé, busqué apoyos también, no directamente el gobierno de Perú, de aquí, pero sí me apoyó la Universidad Autónoma de Madrid, de cierta manera,
por ser buen estudiante, y durante mi estancia ahí fue una de las más maravillosas que he tenido porque me cambió todo casi. Me enseñó a hacer economía de verdad, me enseñó a pensar mucho en el ciudadano, en el prójimo, y me orientó mucho más hacia el desarrollo económico, no solo al crecer por crecer, al crecimiento como tal, sino pensar en la transformación de las personas. Y eso, claro, con toda la formación que tuve durante el 2014-2015 que fui hacia la Autónoma de Madrid, también me consolidó fuertemente mi forma de pensar y sobre todo los fundamentos de la economía en mi persona. Y lo cual marcó obviamente el hito importante hacia adelante de todo ya mi porvenir en otras universidades. Madrid fue extraordinario para mí porque me cambió muchas cosas. Increíble. Y la verdad, me he dado cuenta de que usted ha tenido unas oportunidades maravillosas. Creo que es algo de aplaudir, es algo magnífico y la verdad lo felicito. La verdad es un privilegio poder escuchar y que todo el público pueda también escuchar, pueda saber de usted y pueda saber que se puede. Si alguien lo hizo, uno también puede motivarse, puede sobresalir de su zona de confort y puede lograrlo. Creo que es algo que se puede y usted es un claro ejemplo de ello. ¿Y cómo cree que ahora es la universidad? Tengo entendido que usted también está enseñando en la universidad. ¿Cómo ve ahora los estudiantes de economía en la universidad? ¿Ve que es igual antes? Bueno, evidentemente ha habido un cambio, existió un cambio, pero ¿cómo los ve un poco más aplicados o es como que más relax también? Son más relajados, podríamos decirlo. Es un espacio donde ha habido una transición quizá con condiciones y docentes, quizá y también el tema de la virtualidad o el uso de aparatos electrónicos como el celular, que ha ayudado mucho en sí, ¿de acuerdo? Ha sido más rápido, más eficiente, pero también a la vez ha generado facilidad en el término de ya quizá no estudiar, no pensar, no generar pensamiento crítico. Los estudiantes están más metidos en las redes sociales, por ejemplo, más tiempo en vez de leer un libro. La gente ya no lee, los estudiantes no leen. Y el profesor generalmente también ya no lee. Entonces ha cambiado la forma de enseñanza y el estudiante también está en un ámbito mucho más pegado hacia la virtualidad, o lo más fácil, o más rápido. Entonces, el pensamiento crítico y hacer las cosas y el estudio más fuerte se ha diluido, es decir, no existe. Creo que eso ha dificultado la calidad de la universidad, ha mermado también. Yo en términos generales, no solo de Cajamarca, sino estoy hablando a nivel de la Universidad de Perú, de país, sobre todo las universidades públicas, donde creo que se ha perdido esa vocación y ese esfuerzo a poder leer más, a tener un pensamiento más crítico, a solucionar problemas reales de impacto tanto por el lado del docente como también por el lado del estudiante. Lo veo mucho más fácil, mucho más rápido y con problemas muy fuertes, incluso de las personas en el tema psicológico, mental, y que ya no se puede solucionar fácilmente así nomás. Entonces, porque es un tema ya de generacional. Muy bien, ¿y usted qué le podría decir a un joven si el día de hoy se pregunta si debe estudiar economía, si vale la pena estudiar la carrera de economía? ¿Qué le diría usted? Todas las carreras valen la pena. La clave está en que sea tu vocación. Si tú quieres ser médico, y no es tu vocación, ten la seguridad de que vas a ser el peor médico o el médico mediocre. Si tú quieres ser ingeniero civil o cualquier ingeniería, pero no es tu vocación, no es tu pasión, ten la seguridad de que vas a ser un ingeniero mediocre. Y si tú quieres ser economista y quieres estudiar, y lo haces en todo caso, porque te presionaron o porque dijeron que ahí está el dinero, pero no es tu vocación, ten la seguridad de que vas a ser un economista también mediocre. En todas las carreras. La calidad y sobre todo la capacidad de un profesional en el mercado y en el ámbito donde uno vive o en este mundo va a depender mucho de tu vocación. Así que si tienes vocación y sientes que la economía es para ti, que sientes que tú puedes ser una persona que puede transformar en el ámbito económico, es decir, en la generación de empleos, generación de empresas, de transformación, productividad, de negocios, pero sobre todo en el manejo económico, no solo a nivel micro, sino macroeconómico, de cómo generar, administrar los recursos públicos y privados a nivel nacional e internacional en beneficio de un pueblo, de tu territorio, para que de esa manera avance hacia un nuevo estado de desarrollo, ese puede ser tu camino
para ser una persona influyente y de impacto en el territorio. Eso es decir, porque si no, cualquiera podría en realidad atreverse a estudiar cualquier carrera, pero no cualquiera logra tener el éxito. El éxito y la calidad profesional depende de tu vocación. Y tienes que encontrarlo, tienes que buscarlo. Si yo te digo que estudies economía, no te puedo decir que esa es tu carrera, sino tú tienes que descubrirlo y vas a ser el mejor. Porque para estudiar, por ejemplo, en mi caso, me decían, ¿qué quieres estudiar? En un primer momento quería ser banquero, pero banquero está dentro de economía, después me di cuenta que sí. Pero mis padres querían que yo sea médico, que sea ingeniero, porque tenía todas las condiciones, porque podía postular. Cuando yo daba exámenes, por ejemplo, a veces los simulacros estaban entre los primeros, por encima incluso de los de medicina, o en todo caso en el mismo nivel, pero no era mi vocación, no me gusta decir la Todos los sangre, procedimientos, claro. el cuerpo como tal, estar ahí, no. Me gusta más solucionar problemas que son de otro tipo, más de relaciones interpersonales, de comunidad, de territorio, de país, del manejo de sistemas, de mecanismos mucho más complejos, abstractos, y cómo eso llevarlo a la práctica. Entonces, eso creo que me ha motivado para yo ser un economista y claro, tratar de mejorar día a día. Y eso es también el enfoque, ¿no? Cuando tú haces lo que te gusta, estudias lo que realmente te gusta, tú estás en constante aprendizaje, en constante mejora. Pero si no estás en esa línea, ten la seguridad que va a ser un calvario y que cuando llegues del trabajo más bien vas a estar cansado. Cansado, ya me cansé del trabajo o llego cansado y no tienes tiempo para disfrutar de lo que haces. Por supuesto, creo que es una realidad. Y dijo cosas muy importantes como seguir lo que a uno le gusta y hacerlo bien. Porque muchos, por ejemplo, suelen decir, mi papá quiso que yo sea médico, entonces voy a estudiar medicina. Llega el momento que al momento de ejercer simplemente no está esa pasión, no está eso de, ok, voy a hacerlo, no, simplemente es eso, la mediocridad. Y es totalmente cierto, creo que es una realidad. Y por ahí, si nos están viendo, ya se acerca el examen de admisión también. Si quieren postular, o bueno, ya se han inscrito para postular una carrera, pero en realidad no es la que querían, ojo ahí, lo que les gusta. Igual, yo creo que si nos enfocamos en el dinero y todo lo demás, yo creo que cuando uno es bueno en lo que hace, todo llega, todo llega. Yo creo que soy fiel creyente en eso, no sé qué usted opina respecto a eso. Has dicho algo extraordinariamente cierto, ¿sí? Clarísimo, de que cuando tú tienes pasión por hacer las cosas y es justamente tu carrera lo que haces, el dinero viene solo, solito. Y viene bien, ojo, no bajo la frase que quizá en un momento dijo Alan García, de que viene solo pero por la corrupción. Viene solo por la corrupción cuando tú no haces lo que realmente te apasiona, lo que te gusta. Porque ahí es donde buscas lo fácil, porque no disfrutas de lo que haces, tu carrera. Pero cuando tú haces por pasión, dedicas horas y horas, días y días, y estás feliz, estás contento, no te estresas. No hay problemas de salud, ni etcétera, ¿no? Porque lo haces con todo gusto. Y vas a hacer muy bien, porque te vas a exigir y vas a querer aprender día, día, día para ser el mejor. Y eso te va a traer, obviamente, réditos económicos y todos los que consideres, prestigio, etcétera, en temas, en diferentes aspectos también, y sin ninguna duda vas a tener el éxito que corresponde. Por supuesto. Y usted, al ser ahora decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, ¿cómo se siente usted al tener este cargo? ¿Cómo ve al Colegio de Economistas de acá en algunos años? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuál ha sido desde ahora su experiencia? ¿Qué se sintió estar ahora en este cargo? Pero la gente me conoce ya desde hace muchos años, porque también he venido en los medios de comunicación dando algunas opiniones técnicas, y algunos me conocen no solo por, en realidad, a veces por cosas buenas, entre comillas, también a veces por algún escándalo, dice, porque somos figuras públicas, dice, bueno, lo vieron al decano esto marchando y no marchó bien, o cosas así, ¿no? O Claro. también estaba en la gestión pública, y a veces en la gestión pública uno también está sujeto al escrutinio público, pero más que a un escrutinio técnico profesional, más por el tema de quizá del morbo, del chisme, porque se viste bien o se viste mal, o porque es bajito, porque habla feo, porque habló una palabra fea y empiezan a criticarte, o una palabra mal, que no debe decir, te critican por todo eso. Entonces, ya la gente a veces hace eso, y en mi cargo como economista
como decano del Colegio de Economistas, quizá hemos estado también sujeto a eso, pero hay que resaltar los cambios que hemos nosotros desarrollado y es el hecho mismo de posicionar a una institución que es profesional, un gremio profesional que tiene que no solo mejorar las condiciones, sobre todo actualizar y vigilar la carrera de economía, que se debe los economistas, más que todo, entrar a trabajar desde el punto de vista técnico, profesional, pero también legal, no vigilarlos a que se corresponda, sino que también hay que dar opinión pública, hay que dar posición que corresponda y que obviamente ayude a solucionar los problemas reales de Cajamarca y el país. Y eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco. Un colegio relativamente pequeño por la cantidad de agremiados, de economistas que hay en el departamento, pero con una gran responsabilidad a nivel regional y nacional. Y nosotros nos hemos comido ese pleito. Pero también al comerse ese pleito, justamente es donde la gente pues empieza a criticarte, ¿no? A veces también, no todos, pero la gran mayoría en realidad más bien está complacida por esta gestión. Y esta es mi segunda gestión como decano, la primera de 2023-2024 y seguimos, perdón, sí, y de ahora 2025 hacia adelante. Y esperemos seguir impulsando el desarrollo y la propuesta y sobre todo el fortalecimiento profesional de nuestros agremiados también. Por supuesto. ¿Alguna vez, bueno, en el transcurso de toda su vida, existió el miedo? ¿Cómo actuó frente al miedo? Como miedo a salir de su zona de confort. ¿Cómo pudo realizarlo? Porque el miedo creo que siempre está, pero ¿qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo el doctor ahora, José Luis Medina, cómo superó esos miedos? Para mí siempre ha existido miedo y creo que todos tenemos miedo, Sí. pero es algo propio que uno tiene. Es decir, no hay que hacerlo caso tanto al miedo. Lo que tenemos que hacerlo caso más es decir, ¿qué quiero hacer y atreverme a hacerlo? Porque yo vengo de una familia muy humilde, con 7 hermanos, sumidos en la pobreza, y que solo la educación me ha ayudado a dar ese salto, quizá pequeño o grande, como lo vea la gente, que ha transformado obviamente tanto a mí como a mi familia, y quizá también estoy ayudando a transformar al resto, ¿no?, de gente. Porque saliendo de una familia así, obviamente uno tiene miedo al salir a una universidad, porque no ha salido ni de su pueblo, ni de su comunidad. Entonces salir a un nuevo pueblo es bien difícil cuando nunca ha salido. Pero así hemos salido. En mi caso, me he atrevido a salir porque ha habido detrás algo de que ha hecho que salga. ¿Cuál? La misma necesidad, la misma vocación que uno quiere y la misma disciplina que uno tiene para poder cambiar las cosas. Porque si no hay esos aspectos, nunca vamos a poder lograr salir de nuestra zona de confort. Y eso es lo que ha pasado en mí. Disciplina, esa vocación, pero también ese entusiasmo de querer salir y hacerle frente a esos miedos, decir quiero ser mejor para poder salir, por ejemplo, de Ahijadero a Bambamarca, de Bambamarca a Cajamarca, de Cajamarca a Lima, de Lima a un montón de países, Ecuador, Colombia, Imagínate. Brasil, Chile y toda Europa, donde he estado más de 8 años en el extranjero haciendo maestrías, el doctorado, el postdoctorado también en Manchester y recorriéndome por Estados Unidos, es decir, un montón de países, ¿no?, en el tema académico profesional. Pero siempre con trabajo, con disciplina, siempre con esa vocación que te invite, que tengas ganas para poder seguir avanzando, ¿no? Y obviamente con ese espíritu también de querer cambiar y mejorar cada día, ¿no? Uno mismo también en beneficio de tu familia y el resto también. Creo que eso tiene que darse. Los chicos ahora no tienen hambre muchas veces de eso. Yo les invito a que no tengan miedo. El éxito solo depende de que ustedes se atrevan. El miedo siempre está, pero queremos hacerlo. Quizá no diría yo que soy una persona exitosa como muchos, pero creo que a mi corta edad y con las condiciones que he tenido, ¿no?, desde muy pequeño, ha sido para mí demasiado, ha sido mucho el salto que se ha podido lograr, porque lograr estos aspectos no ha sido fácil. Detrás de cada logro ha habido caminos muy difíciles. Ha habido cosas que ha sido también penosas para uno mismo, para la familia, que ha tumbado como tal. Algunos dicen, bueno, has tenido el postdoctorado en Manchester, por ejemplo. Sí, a mi corta edad. Pero para llegar ahí
En realidad he tenido que estar años trabajando en temas de investigación. Muy bien, doctor José Luis Medina, y sabemos que usted tiene muchos reconocimientos. ¿Cuál de todos ellos es el que recuerda con mucho orgullo y se siente contento, se siente feliz y se emociona cada vez que lo recuerda? Es verdad, hay muchos reconocimientos que he logrado tener en los últimos 10, 15 años quizá. Pero yo creo que el principal, el que más recuerdo, el que me ha marcado fue en la católica, cuando justamente un profesor, es decir, ese fue un primer reconocimiento, un profesor que ya falleció, no recuerdo bien su nombre, pero tiene un apellido como tipo ruso, y saqué una de las mejores calificaciones en su curso. Y él me invitó a su sala, donde tiene su oficina, y me reconoció a mí y con otros compañeritos más, y me dijo que había hecho un excelente trabajo durante el curso que había llevado, que era un curso sobre economía institucional. Para mí fue como que el primer reconocimiento clarísimo de que todo uno puede cuando trabaja bien, hay disciplina, hay esfuerzo. Y eso me motivó muchísimo más, me marcó para que en adelante podamos hacer cosas. Ha habido otro tipo de reconocimientos también propios de mi familia, de mi madre, de mi padre, que eso para mí ha sido grandioso porque mis padres generalmente no tienen esa, quizá, costumbre de reconocer a los hijos, porque también han sido criados así, simplemente han sido que trabajo y trabajo y trabajo, a veces los reconocimientos no. Pero con las oportunidades, cuando ya estaba en la universidad, mis padres me han dicho, excelente, orgulloso, felicitaciones, reconozco todo tu esfuerzo. Y para mí esas palabras son como que claves y han sido fundamentales para poder avanzar. Si tu familia te reconoce o alguien más íntimo te dice que sí estás haciendo bien las cosas, creo que es un aliciente fundamental. El resto de gente te puede decir un montón de cosas también. Pero de ahí ha habido ya otro tipo de reconocimientos más formales, más institucionales. Por ejemplo, más que reconocimiento, ha sido como que un premio a mi trabajo. Ha sido una beca de la EUSPRI Forum de España, perdón, de Europa, para hacer el postdoctorado en Manchester, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que una ilusión grandísima, ¿no? Es decir, voy a hacer este trabajo entre una de las mejores universidades del mundo, cosa que nunca lo soñé, algo así. O quizá lo soñé, pero dije, ya no me alcanza. Pero aún así he tenido esa vocación y no he perdido la esperanza de lograrlo, y sí lo hice. Y entre otros premios ya que he tenido, ¿no? Pero también hay no tanto reconocimiento, sino lo contrario, ¿no? Como que la gente a veces, esperas tú ser reconocido en donde más quizás has aportado o lo que más das. Por ejemplo, en mi universidad, mi alma mater. Para serte sincero, ha habido 3 reconocimientos que me lo dieron, pero recientemente, ¿no? Y al inicio como que, ¿dónde estuvo? ¿Qué pasó? Pero como dice, nadie es profeta quizá en su propia tierra, pero ya últimamente se ha venido dando. Y eso también es un satisfactorio, ¿no? Que recibirlo en tu propia tierra también. Por supuesto, y la verdad que increíble ha sido, sin duda alguna, muy aparte de una entrevista, una conversación, una en donde hemos podido, más que todo, saber más de usted, su parte humana, cómo, de dónde ha venido, cómo es que usted se ha superado, cómo es que usted venció esos miedos, porque como hace un momento nos estaba comentando, el miedo siempre está. ¿Qué mensaje le podría dar usted al público que nos va a ver, que nos está viendo y que nos va a ver? ¿Qué le podría decir usted? ¿Cuáles serían sus palabras para ir finalizando nuestra entrevista el día de hoy, parte de este podcast de Estados de Milagros? ¿Qué le diría usted a todos ellos? Yo me dirigiría más a los jóvenes, porque ya los adultos es difícil a veces cambiar, porque como soy profesor, a veces en posgrados acá en Perú y a veces más reacios al cambio, pero sí se concientizan de cierta manera. Pero la juventud tiene toda la capacidad, la vocación, las habilidades para poder mejorar y sobre todo internalizar lo que uno puede decir. Y en mi caso, decirle quizá 3 cosas. Lo primero, en lo que ustedes hagan, háganlo de muy buena manera, es decir, con vocación.
con, con toda esa pasión que puede hacerlo. Si ustedes se dedican a hacer eso, ya sea en su carrera, sus actividades o en la empresa o la organización, sin ninguna duda van a poder avanzar mucho si ustedes lo hacen con pasión. Lo segundo tiene que ver mucho con la disciplina. Tenemos que ser autodisciplinados. Nadie nos va a exigir si no somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener hábitos, hábitos de lectura, hábitos de trabajo, hábitos saludables en nuestra alimentación, hábitos de poder aprender nuevas cosas, hábitos de poder viajar y aprender, no solo para hacer una parranda, una fiesta como tal, sino hábitos para poder aprender del resto. Si tenemos esos hábitos, se van a convertir en disciplina. Y la disciplina es la constancia, lo que nos permite hacer día a día, semana a semana, lo que más nos gusta o lo que más debemos hacer para ser mejores. Eso es fundamental. Pero lo tercero, ser personas. Hemos perdido mucho esa connotación de, de personas. Siempre buscamos la capacidad de repente más competitiva de pisar al otro. Yo soy mejor que el otro. Yo quiero tener dinero que el otro. Yo soy más materialista. O simplemente pensar en lo material. Yo creo que eso pierde la esencia de la humanidad. Porque al final trabajamos con personas. Trabajamos con gente. Y somos gente. Entonces, creemos que tenemos que ser más humanos, ser más solidarios, más humildes, más respetuosos, no perder esos principios del respeto como tal, de respetar al resto, de no pisotear, de ser tolerantes con la gente, de opinar, simplemente respetar las opiniones, respetar al resto, pero también ayudar al resto. Eso se ha perdido. Pensamos que somos máquinas y a costa de lo que sea. No, tenemos que las cosas que hacemos con disciplina, hagámoslos con humanidad, con solidaridad, pensando en el prójimo. Eso nos va a ayudar en realidad a ser grandes, creo yo. De repente la gente no lo va a reconocer, no importa. Así como me pasa que a veces a mí, ¿no? Hay mucha envidia, mucha de todo, Sí. pero también hay cosas bonitas, ¿no? Que da satisfacción. Pero lo importante es que tú sientas que estás haciendo bien. Porque cuando la vida termine, que va a terminar para todos, y creen en Dios, porque yo creo en Dios, des cuentas y digas, ¿qué hiciste en tu vida? Y digas, bueno, Dios, hice esto. Al menos lo intenté, pero hice bien. Eso puede decirlo. Para los jóvenes. Por supuesto, y agradecerle nuevamente por aceptar la invitación y sobre todo por recibirnos aquí en el Colegio de Economistas. Realmente ha sido para mí un placer poder escucharlo a usted y agradecerle. Estoy muy agradecida y sé que esta entrevista es parte de este podcast de Sábado de Milagros. Sé que a todos ustedes les va a gustar mucho y más aún con la gran persona que tenemos el día de hoy, como nuestro primer capítulo de Sábados de Milagros, porque hemos retomado, hemos estado en stop durante un tiempo, pero ya estamos aquí con fuerza y con todo, así que estas han sido historias reales que inspiran en base de vocación y por supuesto de disciplina. Muchas gracias, doctor Medina, y espero volver a verlo en otra próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Milagros. Encantado. Y nos vemos a todos en un próximo capítulo de Sábados de Milagros con muchos más invitados, así que espero que disfruten este programa y bueno, ahí dejan su me gusta, ya su comentario. Bueno, bueno chicos, cuídense y muchas gracias.